está en una situación de análisis que queda abierto. Claro, yo creo que el final del año, con el tema medios y con el tema de Marita Verón, puso de vuelta a la justicia en el... A mí no me... Digamos, yo tengo una percepción que la podemos conversar, yo la propongo como tema, que es que la Argentina tiene de la última década una crisis política muy grande que puede definirse como una pérdida colectiva de poder en cada uno de los actores de la vida pública. Es como una olla de una pava hirviendo que empieza a tener agujeros y empieza el poder a irse por los agujeros y nadie queda con poder. Y solo quedan dos instituciones con cierta fuerza y cierto poder, que son la prensa y la justicia. La prensa porque te escracha, la justicia porque te mete preso. ¿En qué orden queda? Yo creo que la justicia tiene la firma del juez, tiene la llave del calabozo, entonces tiene un poquito más. Pero la prensa, pese a lo que piensan los políticos de este gobierno, de la oposición y de muchos gobiernos anteriores, la prensa expresa la opinión de la sociedad. O sea, la prensa es un sistema que vive y subsiste de la suscripción de sus lectores y televidentes y oyentes de radio, porque confían en que lo que emiten y lo que dicen expresa sus intereses, sus deseos, les da capacidades para expresarse. O sea, es lo que justifica la existencia de los medios. Eso de que los medios dicen lo que le da la gana por oportunismo o porque el empresario le dice que diga, eso es un estereotipo. Entonces, la prensa tiene una enorme fuerza porque es la que expresa el humor colectivo y expresa, estamos hablando de los medios que tienen vigencia y que tienen público. Los que no tienen público, esas son gacetillas con avisos oficiales, eso no tiene interés, pero la prensa que existe en el mercado expresa a la sociedad, expresa sus deseos, trata de buscar identificación con el público, trata de no defraudarlo, y eso le da una enorme fuerza. Y la justicia, al ver un poder ejecutivo muy débil, al ver un poder legislativo más débil todavía, porque hasta el propio oficialismo dicen que es una escribanía de los proyectos del Ejecutivo, ve naturalmente crecer su poder. Ahora, también marcás un poder ejecutivo débil, que la justicia lo nota, pero no actúa en consecuencia la justicia como si fuera un poder político débil. Dentro de tribunales hay, no te digo temor, pero siempre hay una mirada sobre los gobiernos que lo tienen muy en cuenta y siempre buscan la forma de no pelearse, de no molestar, de no generar antipatías. Es una forma de mantener el poder también. No buscar la camorra permanente. Y además porque dentro del Poder Judicial se sienten el poder más débil de los tres. Yo no sé, puede ser que ellos lo sientan, pero yo creo que ellos tienen conciencia, Ollarvide y Lorenzetti tienen conciencia plena del poder que tienen. No, eso sin duda. O sea, y los jueces saben que al final son los que suben a los tipos al patrullero. Los políticos son una de las clientelas, los políticos y los chorros son los clientes del Poder Judicial. Entonces, y creo que eso en la Argentina pasa en todo el mundo. Si uno examina en general, esta tensión se da en todos lados. Fíjate, yo me acuerdo del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, uno de los golpes que recibió fue un fallo de la Corte sobre jubilados que le ordenó un pago que le desfondó durante un año el presupuesto, y las peleas que ha tenido Obama con la Corte de Estados Unidos, cuando la Corte el año pasado, durante años, permitió que las grandes empresas y los sindicatos aporten a las campañas políticas, que fue una revolución en la legislación electoral americana. Obama salió en la Casa Blanca a hablar contra la Corte. Allá el tema del veto es mucho más delicado que acá. Acá también se cuida mucho de vetar leyes, pero dijo que iba a enviar un proyecto nuevo para derogarlo, y de hecho la pelea con la Corte en este punto era una decisión de la Corte de Estados Unidos que beneficiaba a los republicanos. Ahora, la Corte tampoco le dio grandes dolores de cabeza a este gobierno. Grandes dolores de cabeza. No, yo creo que sí, en el tema jubilado sí. Y después, fíjate, la puja con el ANSES por el cumplimiento de los fallos, Badar, etcétera, creo que el gobierno no querría eso. Pero no salió el fallo y... Bueno, pero ha ordenado que el Congreso haga una nueva ley, le hace una auditoría permanente al ANSES. La justicia en la Argentina es un poder con fuerza,
y tiene una relación conflictiva con el peronismo históricamente, lo cual es una contradicción de las tantas que uno ve en la Argentina, porque el peronismo ha dominado el Senado desde el año 83 y los jueces los designaba Sadi negociando con Alfonsín. Luego domina el Consejo de la Magistratura desde el 96, mucho más desde la reforma que se hizo en esta década, en donde se le dio más fuerza a los políticos en desmedro de jueces y abogados. Y controlando la justicia, vive en una eterna pelea con la justicia. No ha logrado tener la complacencia de la justicia. Quizá porque la justicia es una corporación que busca la independencia, se identifica mucho más con el radicalismo, por ejemplo. Los grandes popes de la justicia y los grandes estudios están más vinculados al radicalismo y los controles de las facultades de derecho, al radicalismo o al pensamiento independiente o a los conservadores. Y llevan una pelea, el peronismo no ha podido hacer nada. Y fíjate vos que en la Corte, la reforma que hizo el gobierno de Kirchner en la Corte, lo que hizo fue echar peronistas, echó a todos los peronistas. Quedó nada más que Petracchi, que era un histórico, y el resto para nombrar tipos independientes. Lorenzetti no era peronista, no lo era Zaffaroni, no lo era Gibay, no lo era Hayton. Pero creo que es un poco la historia, uno podría hacer la historia de la Argentina entre estas peleas entre el peronismo y la justicia, que empieza con la destitución de la Corte, cuando Perón asume en el 46, que echa toda la Corte, porque era la Corte que había avalado el gobierno del golpe del 30, y solo deja a un juez que era Tomás Casares, y renueva la Corte completa, la echa. Fue la primera vez que hubo un juicio a la Corte donde la voltearon totalmente. Nunca se había hecho. Y el peronismo debutó en el poder en la Argentina echando la Corte. Y esa pelea dura hasta Lorenzetti. Hablando de Lorenzetti, se habló mucho de Lorenzetti presidente, Lorenzetti candidato, Lorenzetti político. ¿Lo ves viable? ¿Te suena jugada del gobierno para...? Yo creo que lo están provocando. Es decir, cuando Kunkel lo asusa a Lorenzetti a que diga si va a ser candidato o no, en realidad lo que está haciendo es tratar de que Lorenzetti baje del pedestal y se ponga en la cancha para poderle pegar. En realidad lo está provocando. O sea, como cuenta Coppola, que cuando estaba preso lo encaró otro preso con una faca y le dijo: si tenés nafta, arrancá. Acá le está diciendo Kunkel a Lorenzetti, claro. Si tenés nafta, arrancá. Claro. Y Lorenzetti, yo creo que es natural que en un país donde la justicia tiene poder y el presidente de la Corte tiene más poder que todos, porque lo que Lorenzetti ha logrado, y esto es muy importante y lo advierten los políticos, Lorenzetti ha logrado convertirse en un caudillo de los jueces. Él es un caudillo de los jueces, ha logrado, no digo un manejo, pero una identificación con las cámaras, con los jueces, y la gente entienden que le responde. Sin ser un hombre que venía de la justicia. Sin ser un hombre de la justicia, o a lo mejor por eso, porque no tenía la herencia de algunos, gente que han convivido en esa familia durante muchos años, tendría alguna... Entonces es natural que en una justicia con poder, el jefe de la justicia, en un momento en donde la no reelección de los mandatarios importantes de la Argentina, Cristina, Macri, Scioli, que no tienen reelección, empieza a poner en juego a otros candidatos. Algunos son de la política y otros vienen de otros lugares. Acá se ha hablado de Cormilló candidato, Favaloro candidato en su momento, aparecieron los artistas, Lole y Palito, y siempre aparece ahí un remate de góndola, a ver a quién lo colocan en la punta de la góndola, que es donde se vende más. Y Lorenzetti está llamado a que lo señale. Ahora, volviendo a la anécdota usando la figura de la nafta, de la anécdota de Coppola. Si tenés nafta, arrancá. ¿Para ser político tiene nafta para arrancar Lorenzetti? Yo, por lo que conozco de Lorenzetti, creo que no es un dirigente político. Yo no lo veo, no es un dirigente político. Ahora, un hombre grande se puede revelar alguna vez como dirigente político, pero yo no lo... Creo que un político necesita ciertas condiciones que él, por lo menos, no ha manifestado. Una cosa es ser un caudillo de los jueces en el Poder Judicial y otra cosa es ser un político. Un político creo que teníamos que definir qué es ser político. Ser un político, exactamente. Político sí, tiene claro. que ser profético, tiene que ver lo que los otros no ven, lo tienen muy pocos en la Argentina, tiene que ver lo que los otros no ven. Son como los poetas o los profetas. Tiene que hacer andar el motor a agua, porque con nafta lo hago andar yo. Tienen que poner en movimiento una máquina con una máquina. Y tienen que
crear futuro. Tienen que generar expectativas positivas en la gente de que hay un futuro seguro y cierto para... Y eso implica la posibilidad de hacer amigos, de hacer alianzas, de generar espacio. Y eso hasta ahora yo en Lorenzetti no lo he visto. ¿Y qué político tienes hoy? Yo los políticos que en la Argentina he visto que tienen eso fueron Alfonsín, Carrió, y yo creo que es lo que está demostrando Scioli. Sí, Scioli tiene eso. Yo no voy a hacer sciolismo, pero no hago política, pero hay un hecho que es muy importante para ver el personaje. Scioli nunca ha cometido un error estratégico importante, nunca se ha equivocado. Era un terreno donde todos chocan constantemente. La calecita, o sea chocan el subte, que tú vas por un túnel y sobre una vía y tiene un freno. No abunda mucho. Uno, si tuviéramos más tiempo, que en algún momento lo tendremos, si uno empieza a hacer arbitraje de nombres, aparecen otros, pero no abundan mucho, tipos que tengan esa capacidad de ver lo que viene, que no tiene que ver con la gestión, ¿eh? Después de la gestión, fíjate, Alfonsín o la propia Carrió, Alfonsín fracasó en la gestión 2 veces, fracasó con él siendo presidente y fracasó con De la Rúa. Yo hago un balance positivo del gobierno de Alfonsín, creo que fue un éxito el ciclo. La economía fracasaba en todo, él fracasó en la política.